¿Estás cansado de buscar información y no encuentras información? ¿Por qué tu motor eléctrico del Hydro Booster no prende? Estás metido en grupos y en los grupos te dicen: no, eso es el sensor aquel, no, eso es un fusible, no, eso es un relay, no, eso es que tu motor está dañado. Pues quédate aquí que te tengo la solución y te voy a explicar cómo funciona el sistema Hydro Booster, la bomba eléctrica, el backup pump del sistema de Hydro Booster en los International 4700. Bueno, vamos para la parte técnica. Esta es la bomba que la mayoría de todos ustedes que tienen un International, sea el DT44 o sea el DT466, y la cabina es el modelo 4700, el 4900, creo que el 4300. Anyway, todo aquel que tenga ese modelo International de esa caja cuadrada, incluso incluyendo los 4300 modernos también, tienen este sistema. Se llama el Hydromax 500 o el CTC 500 Master. ¿Qué tiene? Tienes tu bomba de freno, que es esta que está aquí. Tienes el Hydro Booster, que está aquí. Y esta parte que está aquí es la que va conectada en el pedal. Yo no voy a entrar aquí en detalle, la lógica, la ingeniería, todo esto. Yo solamente lo voy a explicar por encima, dado al alto volumen de preguntas que tengo en mi inbox recientemente. Y pues me hizo hacer este video para poderlo explicarlo mejor. ¿Qué pasa? Esto es lo que va conectado. Esta parte que está aquí la va conectada al freno de la cabina. El número 10 es el que va conectado al pedal del freno. Cuando esto empuja, obviamente hace todas las funciones, tanto el Hydro Booster como la bomba, de que el líquido salga por las líneas y obviamente se vaya directo al ABS, al sensor de ABS que está detrás de tu cabina. Abajo en el frame, en el chasis, ahí está un módulo de ABS, que es como quien dice, yo le digo el pulpo, que de ahí recibe las presiones de la bomba y él se encarga de repartirlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El famoso motorcito electrónico. Número 2, míralo aquí, el backup pump. Esto que está aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que el camión frene cuando el vehículo se apague. Si a ti tú estás guiando y tu camión se apagó, esto es lo que te va a ayudar. Por eso es que es un backup pump. La palabra lo dice, un backup pump. ¿Qué pasa? Que si cuando ya el camión esté apagado, y cuando el camión está apagado, por ende no vas a tener líquido de power steering, presión de power steering, porque el Hydro Booster trabaja con la bomba de power steering. Y a la bomba estar apagada, el motor está apagado y no va a haber presión, tu Hydro Booster no va a trabajar. Ahí es que entra el backup pump a funcionar eléctricamente y ayudarte a frenar el camión. No va a trabajar igual que la bomba power steering, pero te va a ayudar a frenar el camión. Hoy les voy a estar explicando las partes de todo esto y qué cosas ustedes pueden chequear para poder encontrar el problema y poder resolverlo. Algo bien importante que yo quiero que ustedes vean, y es que esto lo dejan pasar por percibido y he visto mala información. Ok, el número 3 es este sensor que está aquí. Ese sensor va encima del Hydro Booster o Hydro Boost. Ese sensor, cuando no hay presión, se va a ground. Cuando no hay presión, se va a ground. Quiere decir que cuando no hay presión de power steering, este sensor se va a ground y activa este motorcito. Cuando hay presión, tumba, no hay nada, por ende este motor no prende. Por eso cuando tú pones el switch y prendes el camión, este motor se apaga. Porque este switch, esa es su función. Esa es la función de este switch. Presión, tumba el sensor, no prende el motor. No hay presión, pone ground, activa el motor. ¿Qué otra cosa hace que este motor active? Esta cajita que está aquí, el número 4, el relay. El relay es el que controla este circuito entre este switch, el motor, ground y voltaje, y obviamente la señal. Pero la señal, quien activa este relay es este sensor que está aquí. Este sensor es el que activa este relay, este sensor activa este relay. Y como yo siempre digo, yo siempre enseño facts, yo no me invento nada. Ahora, mira lo que está diciendo aquí, bien claro, espero que lo puedan entender. Yo le estaré dando zoom si acaso. Vamos a ver si le puedo dar un close-up. Ok, obviamente esto es de los manuales directamente de International. Miren lo que dice, que es lo que yo le estoy diciendo a ustedes y lo que le he dicho a muchos de mis
de mis seguidores que me han escrito. Miren esto. Lo hice bien claro en inglés. El ítem 1, que lo vieron, es el Hydro Booster, el booster. El ítem 2, ¿cuál era el 2? ¿Se acuerdan? El backup pump. Y el ítem 3 era el flow switch. Y aquí lo dice en inglés. Que el Hydro Booster, cuando no está trabajando, el Hydro Booster es movido y funcionado, como le explico a ellos, por el Power Steering Pump. So, mucha gente se confunde y se cree, pero es que como este es de los frenos, tiene que bregar con el líquido de freno. No, caballero. No todos los Fords, pero vinieron Ford 350 como la Super Duty, la Excursion, los 7.99 hacia arriba, vinieron con Hydro Booster y también trabajan con el Power Steering Pump. Si tú no tienes una buena bomba de Power Steering funcionando con buena presión, tú vas a empezar a sentir que tu bomba de Power Steering está deteriorándose o se está por dañar. Donde primero tú lo vas a sentir es en los frenos. Porque al tú tener menos presión saliendo de la bomba de Power Steering, por ende, menos va a haber deficiencia en tu Hydro Booster. Y ahí es que tú vas a ver tus problemas. Ahí mayormente es donde tú empiezas a sentir que tu bomba de Power Steering está por irse. Cuando tú tienes problemas con el freno. Dado que cuando tú vas a apretar el freno, sientes que el freno se pone duro, pega a vibrar. Pues ya tú sabes que estás teniendo problemas con el Hydro Booster. El Hydro Booster es operado por la bomba de Power Steering. Y si no es el Hydro Booster que está dañado, es la bomba de Power Steering. Pero siempre yo empiezo por lo más económico. Y muchas veces de 75 al 80% tu problema es en la bomba Power Steering. Yo he encontrado eso. El Hydro Booster son pocos los que y he visto que se me hayan dañado. Y si se me dañan es cuando pegan a liquear, que están liqueando por todos lados por sus sellos. Pero es bien raro que yo he visto se dañen tanto. Estos sistemas eran bien eficientes en sus tiempos. Ahora obviamente para camiones mejor el sistema de aire. Ahora, pero el booster está equipado con el backup pump, que es el motor eléctrico. Pero ese motor eléctrico funciona cuando el motor está engine is off. Lo dice ahí bien claro, engine is off. Pero el booster contiene un switch, un flow switch. El Hydro Booster tiene un flow switch. Que ese flow switch es el que activa, lo dice aquí bien claro, es el que activa el relay, que es el item 4 del diagrama que le enseñé ahorita. Como le expliqué, el flow switch es el que activa el relay. Se los dije, míralo aquí, yo no me lo invento las cosas, aquí está. Si tú tienes problemas con el flow switch, te supone que te salga un warning light en tu tablero. A veces sale, he tenido casos que no sale, esto es suerte y verdad. Entonces, dependiendo de tu camión, porque hoy en día yo me pongo a ver los International como estos mecánicos lo han destrozado, no han hecho las cosas correctamente y a veces digo como estos camiones siguen corriendo con tanta mal práctica que hacen en ellos. Bueno, vamos a ver si pueden ver esto. Algo bien importante que quiero incluir para que ustedes vean cómo funciona esta bomba. Si vieran aquí lo dice bien claro. Aquí lo que te voy a explicar es cómo funciona el booster con el backup pump, que es la bomba eléctrica. Y te lo explica aquí. No lo voy a leer completo, ustedes lo están viendo aquí. Yo espero que lo puedan ver bien, lo pueden leer, le pueden dar pausa, le pueden para atrás el video y pueden leerlo otra vez. Y lo que no entiendan lo pueden repetir. Pero acuérdense que donde dice item 5, item 7, esos son los números de las localizaciones del principio del video cuando salió la bomba de freno y el Power Steering Hydro Booster. Lo más importante quiero que ustedes vean en la parte, como les estaba explicando, son dos sistemas, dos circuitos diferentes. Tienes el circuito de la bomba de freno y tienes el circuito del Hydro Booster que corre con la bomba de Power Steering. Pero los dos al final se unen para completar el trabajo. Pero para diagnosticarlo, tienes que diagnosticarlo individual para poder dar con tu problema. Después que lo diagnostiques individual, al fin y al cabo su función, uno necesita del otro para poder funcionar al 100%. Pero miren esto. Donde dice The Backup Pump, que es el número 5, que es la bomba Backup Pump, que es la bomba eléctrica. Mira lo que dice aquí. Ella circula con el fluido, con el Power Steering, con el líquido del Power Steering, a través del Hydromax Booster, que es el Hydro Booster. El famoso Hydro Booster, que es el ítem número 1. En el evento que el Power Steering no provee o no tenga presión de Power Steering, la bomba va a prender. ¿Y cómo va a prender? Con el ítem número 6, que va a detectar que no hay flow y va a prender. El circuito eléctrico con el ítem 7, que es el relay. Ahora, el relay
va a prender el backup pump, que es el motor eléctrico, el número 5, con el backup pump en operación. Y el booster va a poder frenar el camión, amplify the brake pedal. Que una de las cosas que montaron ese motor es que cuando tú estás guiando, el camión se te apague, ahí automáticamente el relay va a prender esa bombita y esa bombita va a ayudar a que tú puedas parar el camión, lo puedas parar, manteniendo power en los frenos. Dado que el power steering no está proveyendo flujo. El brake pedal switch o el brake pressure switch, que es el que está donde está la bomba de freno, sí es parte del circuito, pero es cuando tú aprietas el freno. No tiene que ver nada con el ciclo de que tú pongas la llave y el motor prenda. Que tú pongas que el motor se apague y él prenda. No tiene que ver nada de eso. Ahora, ¿qué tenemos aquí? El flow switch. Me dicen, pero ven acá, ese flow switch, ¿eso ya viene sellado e integrado en el Hydro Booster? No, no viene integrado, tú lo puedes cambiar. No, porque fulano me dijo que eso si tú lo sacas se va a romper, que si es de plástico, que... Caballero, míralo aquí. Ese sensor te lo venden aparte. Vienen sus borrines y estas son las partes que tiene el diagrama. Tiene un spring, como les digo a muchos, tiene un spring adentro. Tiene como un pedazo de plástico, como un palito, que tiene un O-ring. El O-ring mira el número 2 y tiene el sensor que es este que está aquí. Ese es el sensor que es el que se daña y hace que tu relay no active. Sea o el relay que está dañado o el sensor también se daña. Los dos se dañan. Los sensores, lamentablemente los sensores no es para toda tu vida. Los sensores, así como este se daña, el pressure switch se daña el relay, se va a dañar este motorcito eléctrico y a la misma vez se va a dañar esto que está aquí. Pero es tú saber diagnosticar. ¿Cómo tú lo sabes diagnosticar? Si el ground es el que activa el relay para que el motor prenda, pues vas a coger y vas a poner ground al cable que le llega de este sensor y al tú ponerle ground con el switch puesto, activa el relay. Pues ya tú sabes que el problema es el sensor, no le está llegando ground al relay. Ahora tú le metes ground y el relay no activa o no prende, pues ya tú sabes que el relay, y hoy en día venden cuanta cosa hay para tú probar los relays. Que hasta tú mismo puedes ir a cualquier de estos Big Store, AutoZone, O'Reilly, Advanced Auto Parts y puedes alquilar la herramienta de probar los relays, un relay tester. Y ese relay cae ahí a esa herramienta y lo puedes probar y así sabes si tu relay está malo o no está malo. De una de tantas maneras que puedes probarlo. Vamos a seguir moviéndonos. Bueno, aquellos que dicen 1000 libre presión, tipo estará loco, de Power Steering Pressure. Ok, míralo aquí. El input, la presión de entrada de Power Steering. Míralo aquí, de presión de Power Steering al Hydro Booster, 900 libras. La presión de salida de la bomba de freno, 1800. Déjame ver si así lo entienden más claro. Lo voy a decir ahora en inglés. Míralo aquí lo que hace el flow switch. Porque yo no puedo creer que cuando lo digo la gente, pero ¿tú estás seguro que ese es el sensor que está malo? ¿Tú estás seguro? Míralo aquí. The flow switch provide input to the Hydromax monitor and does turn on the warning light, que es la luz amarilla que te prende el tablero cuando algo está mal en el camión, que es un código. Te prende alarm y te prende el booster pump, que es la bomba de backup. When there is no sufficient flow of power steering fluid to the Hydromax brake booster unit, this switch contains normally close contacts. ¿Qué es lo que se refiere? Que eso trabaja on y off. Como le expliqué, cuando está on, es que manda ground al relay, activa el relay y te activa el motor eléctrico. Cuando no hay presión, te activa el relay por ground, por medio de ground, y te activa el motor eléctrico. Cuando hay presión, no va a hacer que tu relay active y el motor se va a apagar. Por eso cuando tú prendes el camión, el motorcito eléctrico se apaga. Esa es la función de eso. Y el flow switch, el flow switch es el que te va a prender el motor eléctrico y te lo va a apagar. Gracias al flow switch. Sin el flow switch, no te va a prender ese motor eléctrico. Si el flow switch no está trabajando. Porque no hay manera de detectarlo. Vamos a seguir. Ok, como expliqué, esos dos sensores, sea el pressure switch y el flow switch, míralo aquí. The brake booster relay is used to control the booster pump motor. The relay coil is controlled by the flow switch and
Differential Pressure Switch. So, esos dos sensores se utiliza para que ese motorcito asistente, booster pump, backup pump, prenda y funcione. ¿Y dónde que tenemos aquí? Esto muchas veces se daña. Este es el sensor del pedal. Mírenlo aquí, montado aquí. Esto también tiene que ver. Esto activa el motor eléctrico si está dañado. Bueno, ya les expliqué lo teórico, que yo les digo lo teórico. ¿Dónde está en el manual? Directamente del manual de International, que es muy importante. No es que yo me lo inventé, ni es que yo aquí lo estoy sacando de la manga, como uno dice. Ahora les voy a enseñar a ustedes, obviamente, el Hydro Booster, el sistema eléctrico y los sensores que yo les estaba mencionando, donde el manual explica de él. Ok, ¿qué tenemos aquí? Mira qué cosa hermosa. La bomba de freno y el Hydro Booster. Tenemos aquí el relay. Miren el relay aquí. Miren el relay aquí. Tienes el relay, tienes el sensor de presión, el pressure switch, y tienes el flow switch, que es el que está aquí. Miren estas dos rabizas que están aquí, mira, una, y tienes aquí esta que está acá, dos. Estas dos rabizas vienen aquí y de aquí se conectan. ¿De dónde van? Tanto para dentro de la cabina como van para el relay, y de relay sale otro cable que va directamente al motor eléctrico, porque no tan solo el relay prende, como expliqué, no tan solo el relay prende esto, también hay otro sistema que hace que prenda este motor en situaciones de emergencia. Tu problema, mayormente, siempre tu problema va a ser que el relay está dañado, y esto tú lo puedes probar. Viene un sistema que tú le puedes poner aquí y puedes hacer un relay tester, que lo puedes alquilar en cualquiera de estas grandes compañías, como expliqué, o puedes conseguirte unos terminales, le conectas unos cables aquí y tú mismo acá jumpeas y puedes verificar si el relay está holding the load, está aguantando el load, o si está activando. No porque active, acuérdense en algo, no porque active es significado de que funciona. Esto tú tienes que probarlo, ya sea con multímetro, lo puedes probar con una batería 9 voltios, lo puedes probar hasta con una lámpara. Lo más que importante que tú quieres probar es que esté aguantando el load y esté activando. Y eso valen barato, tú lo puedes alquilar y lo utilizas y vuelves y lo devuelves. Ahora, esto que está aquí es el sensor de flow, el que dije. Este sensor hace que active el relay y active este motorcito. Y el Hydro Booster, y de aquí sale una manga para arriba, que esta que está aquí. Esta es la que llega del steering gear. So, aquí hay sobre 900 libras de presión. Si la miran, esa manga azul, ¿a dónde va? Al steering column, steering gears. Aquí está, míralo aquí. Y de aquí sale otra manga que va a la bomba power steering. So, de la bomba power steering sale presión, entra por el steering column, pasa por la línea, por la manga azul, sube, entra al Hydro Booster, y del Hydro Booster sale esta manga que está aquí. Y esta manga, ¿para dónde va? Para el Power Steering Reservoir. Y aquí es donde tú le echas el líquido. Otra cosa, aquí esto lleva un filtro. Tienen que cambiarle ese filtro. No vengan a esperar 4 años, 5 años, el filtro está tapado, la bomba está dañada, no tienes las 900 libras de presión que el Hydro Booster necesita. Y ahí es que empiezan todos tus problemas. Acuérdate de cambiar el filtro. Y de aquí sale otra manga, y es donde succiona. La bomba Power Steering va a succionar líquido de aquí, entra a baja presión y lo convierte en alta presión subiendo por aquí. Así que ya le expliqué esta parte, vamos para adentro. Y cuando yo digo chequeate el pedal de adentro del camión, es este que está aquí. Este pedal que está aquí, este sensor, también tiene que ver parte del sistema de los frenos del vehículo, de estos camiones hidráulicos. Otra cosa que quiero explicar para que esté bien claro esta parte. Ahora mismo todo está apagado. Miren, todo está apagado en el camión. Todo. No hay switch puesto, no, o sea, no hay nada. ¿Para qué otra función hace el brake pressure switch que está puesto en la bomba de freno en este camión? Que mencioné anteriormente en este video, que trabaja junto con el relay del Hydro Booster. No que trabajen en el mismo circuito, no que trabajen en la misma función, el mismo ciclo. El ciclo de Hydro Booster es una cosa con el motor eléctrico, con el backup pump, y el ciclo con el brake pedal pressure switch es otra. Ahora mismo miren esto, el camión apagado, te estoy poniendo este escenario, el camión, estás corriendo, se te apagó, la computadora se dañó, se tumbó por completo el camión, no hay voltaje, no hay nada, el camión se fue en blanco, porque si el camión se apagara y se quedara en accesorio, el backup pump va a prender, mira, escúchenlo.
Pero en este caso, escenario, tú vas corriendo, se apagó el camión, te quedaste sin voltaje, la computadora se quemó, se dañó, lo que sea, no tienes nada en los tableros, nada en accesorios, pero todavía tienes el pressure switch y 12 voltios en el relay. Por eso es que el circuito de relay es aparte a lo que tenga que ver con la computadora del camión. Y miren, apretas el pedal y ahí prende el backup pump. Quería dejar esto claro de este tipo de escenario. Ahora, en conclusión, lo que va a prender y activar tu motor eléctrico, que es lo que estoy tratando de concentrarme, que es los más mensajes que yo recibo, es el flow switch y el relay. Esas dos cosas son las que van a hacer que prenda tu motor eléctrico. So, si tú pones el switch y el motor eléctrico no está prendiendo, vete y chequea el sensor de flow, el flow switch. Chequea si está saliendo ground de ese sensor. Si el flow switch está saliendo ground al relay y el relay le está llegando ground del cable del flow switch y no está activando tu motor, no le está llegando 12 voltios el motor tuyo eléctrico, pues tu problema es el relay. Ahora, si el relay le está llegando el relay, no le está llegando el ground, pues tu problema es el flow switch. Pero lo otro que puedes chequear es que le esté llegando 12 voltios a tu motor eléctrico. Si no, si tú quieres saber si tu motor eléctrico está bueno, fácil, coge un jumper de la batería o del cable del starter del 12 voltios del positivo y jumpea ese cable a tu motor eléctrico. Si el motor eléctrico prende, pues ya tú sabes que tu motor eléctrico está bueno. Y ahí sigue, esto es como un embudo, sigue hasta que vas descartando. Déjame enseñarle a ustedes para que escuchen cómo se supone que su motor eléctrico suene cuando tú pongas el switch. Le ponemos el switch y miren cómo se va a escuchar cuando le pongamos el switch. Miren esto. Ya ese ruido es del motor eléctrico que prendió. Si tu camión no hace eso cuando le pones el switch, ahí tienes tu problema. Así que ya saben, con esto los dejo. Lo quise hacer corto, no quise hacerlo muy deep, de ponerla a buscarme multímetro y chequearla aquí, demostrarla acá, porque siento que le voy a añadir demasiado y los voy a confundir ustedes. Yo entiendo que con lo que le expliqué se supone que sea lo suficiente para ustedes poder diagnosticar, encontrar su problema y arreglarlo. Esto no es tan difícil, no es tan complejo, no es tan difícil, honestamente. Ustedes lo van a encontrar. Si no es el flow switch, es el relay. Si no es el relay, es el motor eléctrico. Una de esas tres cosas es lo que le va a dar el problema, que su motorcito no prenda. Y lo otro, pues ya son cosas adicionales, pero esos son los primeros tres cosas que yo chequearía para que ese motor te prenda. Y obviamente tiene fusible. Si el fusible está bueno, que es lo más básico, va a estar bien. Y obviamente que haya presión de power steering. Bueno, si no hay presión, se supone que te active el motor. Y si hay presión, se supone que el motor se apague. Esas son dos cosas muy importantes. Así que espero que les haya gustado el video. Like, share, subscribe y seguimos subiendo contenido. Cualquier cosita me dejan en los comentarios, cualquier duda que yo los pueda ayudar. Así que se me cuidan. Peace out.